Hola, buenas noches, buenas tardes. Hola, Hola, profe. Gabriela, ¿me escuchás? Sí, Justo te fuiste. Gabriela, el ejercicio ese que vos me consultabas por mail, que decía que tenía el tipo de cambio, ¿dónde es que te aparece? A ver, ¿cuál era el ejercicio? ¿Te acordás? el 24 creo que era el último, que decía que El tenía 24. 9.400 dólares. Sí. Bueno, ¿Y a dónde te aparecía el tipo de cambio? Porque yo no lo veo por ningún lado en el enunciado. no es que me aparecía el tipo de cambio. Yo lo que, no me acuerdo si lo contesté en el correo. Sí, Yo lo que hice, como eso daba fechas, sí. lo calculé según una cotización de esa fecha, pero no es Ah, que daba tipo de cambio ahí, ok, no daba ok. el valor del dólar en el Ah, ejercicio. bueno, te la complicaste más, o sea, Sí, me la no, no, compliqué. estamos, si no lo menciona, si no dice los dólares a tal fecha, el tipo de cambio vendedor o comprador es tal, usted toma como que la cotización no ha variado y el importe que aparece allí, no, digamos, ¿estamos? Así que eso te arrastra un error después en todo, no estaba Claro, mal, pero te fue arrastrando y llegaste mal a la igualdad final y por lo tanto al cálculo del resultado. Pero yo digo, ¿dónde lo sacó que no lo estoy viendo? Por eso. no, no, Estamos. no, no, no. Bueno, listo. Ok, listo, Gabriela. Bueno, gracias. Igual, ¿cómo se registraría eso en el ejercicio? Porque está puesto, son 9.400, pero es moneda extranjera. ¿Cómo se Sí, pone eso no, está en un expresado registro en, de pesos? claro, está expresado en peso, esos 9.400 no te está diciendo que sean dólares, euros, está en peso. O sea que vos, tal cual ese importe, es el que vas a poner en tus registros, digamos. Ah, está bien. O sea que cuando dice, estoy buscando el ejercicio. Que cuando dice 9.400 en moneda extranjera, el ejercicio lo está expresando ya en Entes. peso, digamos. Sí, 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 sí. A menos que te aclare de qué tipo de moneda estamos hablando y te dé la cotización. Entonces ahí tenemos que hacer un cálculo previo. Está Pero bien. acá estaba en Bien. peso. Ah, Estaba en sí, peso. está bien. Sí, Claro, sí, me la sí. recontra compliqué entonces. Bueno, Sí, gracias. sí. La verdad que sí. Te faltó aplicarle, qué sé yo, un índice de ajuste y estaba súper completo. Esto. Bueno, Bueno, gracias. ya andamos por los 5 pasos. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien? Hoy cambié de Buenas noches, micrófono. profe. ¿Se escucha? Buenísimo. Bueno, espero que se encuentren bien todos dentro de todo esto que estamos pasando. Y bueno, hoy vamos a seguir y intentaremos terminar con el capítulo 3. Así ya arrancamos el 4 la próxima clase.
Les quedó de tarea que yo les mandé para que ustedes resuelvan el tema que habíamos visto de las cuentas. Eran muy sencillos los ejercicios. Esperen que se sigan. Bueno, voy a ir compartiendo, así lo vamos resolviendo y les queda la solución. Bien, vamos. Bueno, ¿ya lo están viendo el Excel, chicos? ¿Se Sí, ve? Sí, profe. Buenísimo. sí, se Bueno, ve bien. había quedado de tarea. Creo que el ejercicio 8, el 9 y el 13, si mal no me equivoco. Bueno, en el 8, les pedía básicamente que den un ejemplo. Habíamos visto nosotros lo que era una cuenta, que era una de las herramientas de la que hacía empleo el sistema de información contable, para poder registrar a través de ella los distintos hechos de carácter económico y financiero que iba teniendo la empresa. Entonces, habíamos visto que era una cuenta y cómo se clasificaban las cuentas. O sea, había según su naturaleza, según la composición de su saldo, distintos tipos de clasificación. En este ejercicio, el 8, les pedí que den un ejemplo según los que les iba mencionando acá como características de eso. Entonces les pedí, por ejemplo, una, que sea, según su naturaleza, patrimonial. Dentro de los patrimoniales, que sea de activo y que a su vez tenga la característica de ser una cuenta colectiva. O sea, una cuenta colectiva sintética o cuenta de control, también se llama. Entonces, ¿cuál pusieron allí como ejemplo ustedes de ese primera que les pide allí? Mercadería y deudores por venta. Buenísimo. ¿Qué sería? Mercaderías, deudores por venta. ¿Cuál más? ¿Algún otro? El banco, cuenta corriente. El banco, cuenta corriente. Ese sería un buen ejemplo. Después nos piden patrimonial del pasivo, pero en este caso que sea analítica o también llamada subcuenta. Los escucho. Proveedor Díaz o algún nombre. Estamos. Entonces le ponemos, por ejemplo, vamos a ponerle nombre, Juan Díaz, y entre paréntesis le ponemos proveedor, dado que no tenemos la cuenta madre de la cual estaría dependiendo esta cuenta. Esperen que se agrega bien. Ahí. Buenísimo. Ahora nos piden una regularizadora del activo. No nos dice que esta regularizadora tenga que sumar o que restar. Por lo tanto, podemos poner cualquiera de las dos. No conocíamos muchas todavía, así que no nos quedan demasiadas alternativas para poner. ¿Cuál pusieron? Rodados. ¿Rodados? ¿Cuáles eran? Vamos a recordar. Las regularizadoras eran aquellas que vinculadas a una cuenta patrimonial, lo que hacían era Amortización llevar, acumulada de rodados. ahí estamos, lo que hacían eran llevar esa cuenta patrimonial al verdadero valor que esa cuenta tenía en el momento en que la estamos midiendo o evaluando. De allí que se decía que la ajustaba, la regularizaba. Entonces, un ejemplo de ella era la amortización acumulada de un bien de uso cualquiera que se le ocurra, un rodado, una maquinaria, lo que sea.
Entonces, esta en particular lo que hacía era restarle al valor del rodado la pérdida que ese rodado ya había ido sufriendo a consecuencia del paso del tiempo, del uso del rodado. Se iba desgastando ese rodado, iba acumulando kilómetros recorridos. Entonces, le restaba al valor del bien y nos mostraba realmente a fecha, por ejemplo, del cierre del ejercicio, el rodado de esa fecha, cuánto realmente ahora me vale en mi contabilidad. Ahora nos pide una cuenta no de patrimonio, sino de resultados. Y dentro de los resultados, una que sea positiva y de ganancia. Ventas. ¿Cuál? De ganancia, Gabriela. Perdón, de Una ganancia. donación que nos hacen. Puede ser. Una Donación. donación. Cuando ponemos donación, siempre tenemos que aclarar si se trata recibida o otorgada. ¿Por qué? Porque nos cambia muchísimo de qué tipo de resultado es. Si ponemos ahí donación a seca, no sabemos. Entonces, como nos pide una de ganancia, sería una donación recibida. De resultado, pero negativo, y que sea un gasto. Costo O de sea, mercadería vendida. el costo de la mercadería vendida. O sea, que sea un resultado negativo, pero que haya tenido una contraprestación para nosotros. Otro podría haber sido un gasto de flete, un gasto de librería, de resultados positivos y del tipo ingresos. Ahora Ahí sí, un sí la ingreso. venta. Ahí Ahora sí, sí, claro, ven. la venta. La cuenta ventas. Bueno, ¿por qué? Porque la venta, a diferencia de la ganancia, nosotros habíamos tenido que incurrir en un gasto para poder haber obtenido ese ingreso por la venta. En cambio, la ganancia la tuvimos sin haber hecho nosotros nada de nuestra parte para obtener la misma. Un resultado negativo y pérdida. De incendio o robo. Exacto, entonces, puede ser un hecho del contexto que nos genere una pérdida en mi patrimonio y se suele denominar la cuenta con esta palabrita, quebranto por robo, por incendio, por inundación. Ahora nos piden esas que eran medias especiales, que se llamaban de orden, que lo que hacían era hacer un efecto recordatorio. O sea, un llamado de atención que nos decía que si bien a hoy no tenemos ninguna variación en mi patrimonio, ni para bien ni para mal, pero en un futuro, si llega a pasar un determinado acontecimiento, sí se va a ver afectado mi patrimonio. Esas eran las de orden, las que se usaban de a pares, siempre el objeto contra el sujeto, y que no formaban parte de mi patrimonio, pero sí yo las contabilizaba para tener en cuenta ese riesgo que habíamos asumido. Entonces, un ejemplo de ella, ¿cuáles eran? Mercadería recibida ¿Una por garantía? suscripción. Esa misma, las mercaderías, que acuérdense que la palabra clave era recibidas, ¿eh? En consignación. Porque estaban las otras, consignación, que eran las mercaderías remitidas, que es así, era una cuenta patrimonial, porque era mercadería nuestra que se la habíamos dado a un tercero para que la venda a nuestro nombre. En cambio, las recibidas no era nuestra, era de otro que nos las dio para que se las venda. De movimiento. Gasto de fabricación, IVA. Gastos de fabricación, las cuentas de
IVA, Y la del débito débito fiscal y crédito, que no las vimos todavía en detalle, pero sabemos que este tipo de cuentas se llamaban así porque acumulaban movimientos durante un determinado periodo de tiempo, transcurrido el cual esa cuenta se trasladaba todo lo acumulado a otra cuenta ya definitiva. Entonces se decía que en los estados contables, en el balance, estas cuentas no aparecían. Sí aparecía la cuenta a la cual le trasladábamos el saldo final. Por último, regularizadora de pasivo. Esta, al igual que la de activo, pero esta de pasivo. ¿Cuál teníamos? Habíamos dicho que de activo teníamos amortización acumulada rodada. Acá no tenemos amortización acumulada. No existen de pasivo. ¿Cuál se les ocurre? intereses pasivos a devengar. Intereses pasivos, pero a devengar en esta asignatura no lo vemos, esa cuenta específicamente. Está correcto, ¿no? La que me lo dijo está perfecto, pero no la vemos en esta asignatura. La vamos a ver en contabilidad 1, en la de segundo año para los que sigan la carrera de contador. En esta introducción a la contabilidad, solo vemos como cuenta regularizadora de pasivos, intereses pasivos a pagar. Esta es la única que vamos a ver. Esta cuenta lo que hace es reflejarnos que el interés ya ha transcurrido el tiempo, ya pasó el plazo de financiación, yo hice uso del dinero que me prestó el otro, y todavía no se lo hemos abonado al tercero. Por lo tanto, se encuentran a pagar. Entonces, si yo a hoy digo, bueno, ¿y cuánto le debemos realmente, por ejemplo, al proveedor? Le debemos lo que sea por mercadería, más los intereses por el tiempo que ya ha transcurrido, que son estos que se reflejan en esta cuenta, intereses pasivos a pagar. Y esta cuenta suma, es una regularizadora de pasivo que suma. Bueno, creo que no hay ninguna otra. Ahora vamos a la 9. En la 9 nos pide, del listado que nos da, que lo clasifiquemos según la naturaleza y según la extensión. Entonces, primera, creo que esta la alcanzamos a ver como ejemplo, pero bueno, vamos a repasar. Joaquín González y nos aclara que este tipo es un deudor por venta. Entonces, según su naturaleza, ¿de qué tipo va a ser? Patrimonial, resultado, órgano o movimiento. Patrimonial de activo. Patrimonial. Y dentro de los patrimoniales, si queremos todavía aclarar más, se trata de un activo. ¿Estamos? Bueno, según la extensión, era aquella que decía, bueno, ¿se trata de una cuenta sintética o cuenta global o de control? ¿O es una analítica o subcuenta? Analítica. Analítica. Estamos todos de acuerdo, porque esta nos aclara el nombre del deudor por venta. Entonces eso nos da indicio que se trata de una subcuenta. Ahora no lo veo. Ahí. Bueno, sueldos a pagar. ¿Y por qué les remarco a pagar? Patrimonial de pasivo. Exacto, porque si diría sueldos solos, ¿qué sería? ¿Sería patrimonial del pasivo? Si la cuenta diría sueldo. No. ¿De qué sería según su naturaleza? Patrimonial del activo. Del activo. ¿Por qué del activo? ¿Por qué pasamos del pasivo, algo que yo debo, a algo que me deben a mí? Un gasto. Un gasto. Ah, está, un gasto. Sueldo a seca, vamos a decir, sin el a pagar, nos está indicando el gasto que nosotros tenemos como consecuencia de la empresa poseer empleados. Entonces, sueldo solo es de resultado negativo.
Pero como acá me dice sueldos y que están esos sueldos a pagar, la cuenta es patrimonial y del pasivo. ¿Vieron cómo cambia una palabra? Cambia todo, ¿no? Bueno, se trata de una cuenta sintética o analítica. Sintética. Sintética. En este caso, no hay posibilidad de que sea analítica. Esta ya es indivisible, digamos, ¿sí? Es así, no hay una subcuenta para sueldos a pagar. Contribuciones patronales. Y nos aclara que se trata esta contribución del sector administración. ¿Qué son las Resultado contribuciones? negativo. Eso, muy bien. Pero para el que por ahí no le tiene muy claro, ¿qué son? Son la parte del sueldo que está a cargo de la empresa. Por eso se llaman patronales, del patrón. Entonces, por un lado el empleado aporta de su sueldo una parte a la jubilación, a la obra social, a los sindicatos, todo eso. Pero la empresa tiene obligación, por ley, también a contribuir a todos esos organismos. Entonces, esta sería la partecita de esas, se llaman leyes sociales, que está a cargo de la empresa. Entonces, esto es un resultado, al igual que fue el sueldo cuando lo analizamos, esto también se trata de un resultado negativo, y dentro de los resultados negativos, si tuviéramos que clasificarlos, se trata de un gasto. Ahora bien, esta, así como me la están mencionando, ¿es sintética o es analítica? ¿Qué les parece? Analítica. Analítica. Perfecto. ¿Por qué? ¿Cuál vendría a ser lo que me lo está indicando? Lo que está entre El sector de paréntesis. administración. Eso mismo. Me está diciendo que ese gasto pertenece exclusivamente a todos los empleados que trabajan en la administración. Si me hubieran puesto contribuciones patronales y sin nada más, yo ahí hubiera puesto sintética, porque serían las contribuciones de todos los empleados. Pero como me hicieron esa diferenciación de que esto es del sector administración, ahí eso ya la convierte en una cuenta analítica. Otro ejemplo hubiera sido si me hubieran puesto contribuciones patronales, entre paréntesis, sector comercialización. También hubiera sido analítica. Otro, sector producción. ¿Estamos? Son todos distintos ejemplos de cómo esta cuenta vendría a ser analítica. Banco Municipal de Rosario, cuenta corriente. Patrimonial activo. Activo. Perfecto. Perfecto. Patrimonial, y dentro de los patrimoniales se trata de una cuenta de activos. Bien, ¿es sintética o es una analítica? Analítica. Sintética. Ah. ¿Por qué sintética y por qué analítica? Analítica Es porque analítica porque dice especifica que la Rosario. cuenta corriente es del Banco Municipal de Rosario. Ahí está. Y la que dijo sintética, ¿por qué le parecía que era sintética? ¿Qué le daba el indicio? No, lo Porque- relacioné con banco directamente, sin Con banco, poner atención claro. en que indica qué banco es. Eso mismo. Entonces, como nos dice que trato podría haber sido Banco Macro, Banco Santander Río, ¿estamos? Nos está diciendo de dónde está localizada la cuenta corriente. Entonces, eso lo convierte en analítica. Podría haberse dado tranquilamente el caso en que la empresa tenga un solo banco con el que opera. Entonces, allí no es necesario abrir su cuenta. Tendríamos nada más banco, cuenta corriente y listo. Pero acá se ve que tiene más de uno, entonces especifica de dónde es esa cuenta. Ramón Eso, Gutiérrez, profe, y la cuenta banco solo puede ser sintética en el caso de que la empresa opere con un solo banco. O sea, si y no siempre son claro, cuentas analíticas por separado,
Sí, y siempre que diga el nombre del banco. El nombre del banco, Sí, ajá. sí. Ramón Jiménez, cuenta particular. Patrimonial del activo. ¿Y saben por qué se genera esta cuenta? Que No. algunos por ahí no No, la no. vieron. No. Bueno, Ramón Jiménez es seguramente uno de los socios dueños de la empresa. Entonces, uno de los beneficios que tiene por ser socio es pedir a la empresa a cuenta dinero. Este dinero puede ser por varios motivos, entre ellos, uno que habíamos visto, me acuerdo yo, a cuenta utilidades, ¿no? No había terminado el ejercicio todavía, no sabíamos si íbamos a tener ganancia, pero como pintaba la cosa, este hombre veía que iba a haber ganancia, entonces pidió que le adelanten una partecita de esas ganancias y se la llevó ya. Se llevó dinero en efectivo. Entonces nosotros en la contabilidad lo registraríamos a través de esta cuenta. Le creamos una cuenta diciendo que él ya le debe a la sociedad esas utilidades que se llevó antes. Entonces, para la empresa, como él nos debe, sería una cuenta patrimonial y de activos, ¿verdad? En ese caso, es de activo. Ahora, se puede dar el caso de que en vez de nosotros haberle dado plata, al revés, el socio aportó plata a la empresa. Porque, qué sé yo, en un momento determinado nos quedamos sin efectivo en la caja, no pudimos ir al banco a sacar plata. Supongamos esa circunstancia, ¿no? Entonces él agarró, sacó de su bolsillo dinero y lo puso en la caja para que vayamos a comprar, qué sé yo, algo de librería, que justo nos quedamos sin papel para imprimir. Entonces, en ese caso, lo que le estamos debiendo a él, esa plata, y que se la vamos a tener que devolver, es la empresa. Entonces ahí, en vez de ser de activo, sería de pasivo. Acá nos tendría que haber especificado si esta cuenta tiene un saldo positivo o negativo, para saber yo clasificarla en dónde la meto, si activo o pasivo. No nos dijo nada, entonces puede ser las dos alternativas. Y se trata de una cuenta sintética o analítica. Analítica. Analítica, es el nombre de Ramón Jiménez. Claro, pero medio que si la analizamos bien en profundidad, como que no tendría su cuenta esta cuenta, ¿no? Porque ¿en qué más la vamos a abrir? Es indivisible, ya no la podemos desagregar en otras subcuentas. Entonces, como es de este tipo así, indivisible, decimos que es sintética. No tiene posibilidad de tener subcuenta, más allá que tiene el nombre particular de uno de los socios. Bueno, última, artículo XXI, y nos aclara que se trata de mercadería que tiene la empresa para la reventa. Entonces, es un resultado Patrimonial del activo. Patrimonial del activo. patrimonial, exacto. Esta ya no tenemos, podríamos decir, duda al respecto. Y se trata de una analítica o de una sintética. Analítica. Analítica, porque nos aclara que dentro de la mercadería es un determinado tipo de artículo que tiene la empresa, el XX. Bueno, listo. Vamos al último. En este último es al revés del procedimiento. Nos da la clasificación de la cuenta y nosotros tenemos que dar un ejemplo de cuál cumpliría con esa condición. Entonces, nos dice que sea, esperen que se incorporó alguien, ahí está.
patrimonial del activo y a su vez, que hasta ahora no lo habíamos visto en otra clasificación creo, que el saldo sea residual o acumulativo. Recordemos que era eso del saldo. El saldo era el importe final que tenía la cuenta después de haber hecho movimientos a lo largo de un determinado periodo. Estaban las que eran residuales, o sea, que el saldo final surgía de un residuo, de una resta entre la suma de los movimientos del debe o del haber con la otra columna, la suma de los otros movimientos. En cambio, estaban las acumulativas, donde el saldo era la suma final de solo movimientos en un determinado sentido. O sea, solo sumaban o solo restaban según de qué lado estaban, del deber o del haber. Entonces, patrimonial del activo y que su saldo sea residual. ¿Cuál se les ocurrió a ustedes? Caja. Caja. ¿Cuál otra podría haber sido? Que esté dentro de la Mercaderías. Mercaderías también. O sea, todas las del activo, porque habíamos visto que residuales eran todas las de activo, las de pasivo y las de patrimonio. Una patrimonial, pero que sea una partida de ajuste que deduzca al activo. O sea, que sea una regularizadora y que reste a un activo. Amortización acumulada de rodado. Esa era la que, por el momento, era la única que habíamos aprendido. Amortización acumulada de rodado, de una maquinaria, ¿no? Bueno. Patrimonial, partida de ajuste, pero ahora que sume a un activo. Intereses Bueno, activos a cobrar. esta es la única que también vimos y que vamos a ver en nuestra asignatura, que suma a un activo, intereses activos a cobrar. Ahora nos pide patrimonial del pasivo y que tenga un saldo residual. Proveedores. Perfecto. Proveedores. ¿Cuál más? Obligaciones a pagar. Que era el pagaré dichoso ese que habíamos visto, sueldos a pagar, impuestos a pagar. ¿Estamos? Bueno. Resultado positivo de ingreso y cuyo saldo sea acumulativo, o sea que suma. Ventas. Ventas. Claro, ven. Perfecto. Bueno. Ahora, resultado negativo y que sea de pérdida y con saldo acumulativo. Quebranto por incendio. Quebranto. por Los Quebranto. Los quebrantos por robo, por incendio. Bueno. Después, resultado negativo, pero que sea un gasto. Amortizaciones. La cuenta amortizaciones, pero sola, ¿no? Sin ese acumulado. Estamos amortización. Otra más fácil podría ser gasto de comercialización, ¿no? Bueno, una cuenta patrimonial, pero ahora me piden que sea de patrimonio neto y con saldo residual, que surja de la suma y resta entre el debe y el haber. Capital. social. Capital. Cuenta capital, perfecto. Otra que vimos ya y la usamos, ¿cuál Resultados sería? acumulados. Eso mismo, resultados no asignados, que lo habíamos visto. Y por último, una patrimonial que sea regularizadora y que sume al pasivo, que la vimos en uno de los ejercicios. Intereses pasivos a pagar. Eso mismo, intereses pasivos a pagar. Esta suma a un pasivo que puede ser proveedores, préstamos, acreedores.
¿Estamos? Bueno, listo, ahí quedó resuelto para que lo tengan como ejemplo y material de estudio, este de las cuentas. Bueno, ahora entremos de vuelta a la parte teórica, porque habíamos llegado hasta lo que era la clasificación de las cuentas, pero falta todavía un poco más acerca de las cuentas. ¿Ahí lo alcanzan a ver? ¿Se ve bien, chicos? El Sí, PowerPoint. profe, se ve perfecto. ¿Sí? Bueno, Sí, profe, se ve bien. me pasé una, esperen. Bueno, estamos en la página 91 de la teoría, para que ustedes se ubiquen en el material y me vayan siguiendo. Hasta ahora vimos lo que era una cuenta, o sea, una solita. Pero ¿qué pasa cuando agrupamos, reunimos a todas las cuentas que nosotros empleamos para registrar las operaciones? Allí nos encontramos con lo que se llama un plan de cuentas, que ahí ya les puse en cursiva una posible definición de lo que sería un plan de cuentas. Que podemos decir que es un listado que está ordenado, tiene una coherencia ese listado, de todas las cuentas utilizadas por el sistema contable de un ente. Entonces, todas las cuentas agarramos, las reunimos y hacemos un listado. Cada una de las empresas va a tener su propio plan de cuenta. No hay disposiciones, normas contables, normas legales, no hay nada que digan cuál plan es obligatorio o qué nombres de cuenta deben emplear las empresas, sino que cada una va a diseñarlo a su medida. Y en su diseño va a tener que tener en cuenta estos factores que yo hice, los resumí y los tienen explicados ustedes en el libro, porque ¿qué va a influir en las cuentas que elija la empresa? Y bueno, ¿qué tipo de ente se trata? Si es una sociedad anónima, seguramente va a tener como cuenta que represente el compromiso de suscripción de sus socios la cuenta accionista. Si es una SRL, esa cuenta no va a ser accionista, sino que va a ser, por ejemplo, Juan Pérez, cuotas suscritas. Si se trata de una sociedad colectiva, va a ser Juan Pérez, cuenta aporte. Otro de los factores que influye bastante al qué tipo de actividad se dedica la empresa. Si es una empresa que vende mercadería, que tiene una actividad comercial, que compra y vende productos, va a tener seguramente la cuenta mercadería. En cambio, si es una que fabrica, en su plan de cuenta nos vamos a encontrar con la cuenta materia prima, productos terminados, productos en proceso, insumos. Si es una agropecuaria, vamos a encontrar cuentas como soja, campaña, arrendamiento, ¿no? Después dice que otro factor que influye es la diversidad geográfica en la que opera la empresa, porque si esta empresa tiene diversas sucursales diseminadas en distintas zonas, por ejemplo, podemos tener cuentas que identifiquen cada una de esas sucursales. O la estructura administrativa, si está dividida en diferentes sectores, áreas, departamentos. Después, otra cosa que influye son las normas legales o profesionales a las que está sujeta la empresa. Porque dependiendo, por ejemplo, de qué impuestos va a pagar esa empresa, nos vamos a encontrar en el plan de cuentas con la cuenta, por ejemplo, impuesto a las ganancias a pagar, IVA a pagar, DREI a pagar, ingresos brutos, ¿no? Y por último, les mencionan la necesidad de información de los distintos usuarios de la información contable. Porque a más información nos demanden esos usuarios, mayor será la cantidad de cuentas
analíticas o subcuentas que vamos a emplear nosotros para armar el plan. Entonces, un plan de cuenta, ¿cómo lo estructuramos? A los títulos de la cuenta, que son los que nosotros acabamos de mencionar cuando hicimos los ejercicios, se le suma lo que se llama el código de esa cuenta, que consiste en asignarle un símbolo a cada una de las cuentas. Ese símbolo, hay distintas alternativas, les menciono allí. Uno puede ser de tipo alfabético, o sea, le asignamos una letra, pero resulta un poco confuso, ¿no? Y poco práctico, por cierto. Otro es asignarle un número, y allí nos resulta un poco más mejor. O una combinación entre números y letras. Dentro de los números hay varias posibilidades. Dice que está la numeración correlativa, o sea, arranco en el 1 y termino en, vaya a saber qué número, ¿no? Pero dice que ese tipo de numeración es muy poco flexible, porque imagínense que entre medio tenemos que agregar alguna cuenta, ¿y cómo hacemos? ¿No? Después tenemos una que es numérica por grupos, numérica segmentada por grupo, y la última, la decimal, esa es la que hoy en día es la más utilizada. Porque esta sí nos da posibilidad de que el plan de cuenta sea flexible ante algún cambio que nosotros necesitemos hacer. Ya sea porque saquemos una cuenta o tengamos que incorporar cuentas número. Este consiste en asignarle un número a lo que se llaman los títulos, vamos a decir, principales, que después vamos a ver más adelante, que reciben el nombre de rubro. O sea, el rubro vendría a ser el nombre que recibe el elemento de la igualdad contable, que nosotros lo vimos: activo, pasivo, patrimonio neto y resultado. Esos son los rubros. Pero bien, nosotros fuimos viendo que ese título madre o principal se va desmembrando en subtítulos. Y eso es lo que se van llamando, pasamos a los subrubros, porque, por ejemplo, dentro del activo tenemos caja y banco, otro subrubro tenemos bienes de cambio, que ahí va a estar metida la mercadería, bienes de uso, ¿no? Esos son los subrubros. Siguen siendo títulos. Ellos no se utilizan para contabilizar. ¿Con qué vamos a contabilizar nosotros realmente? Con las cuentas sintéticas y las cuentas analíticas. Entonces, sintética, por ejemplo, tenemos cuenta caja. Y analítica tenemos, ahí que les puse, banco macro, cuenta corriente. Entonces, estas sí van a ser las cuentas que yo utilice para hacer los asientos contables. Bueno, entonces, dice que este tipo de codificación es simple, porque es fácil de recordar, es flexible, es clara, no da lugar a dudas, es coherente y es de fácil recordación. Ustedes en la página 115 del libro de la teoría tienen un ejemplo de plan de cuenta. Ahí yo se los voy a poner. De un plan de cuenta, que acá que les aclara que es de tipo orientativo y a los efectos pedagógicos, ¿no? De esta asignatura. Pero estas cuentas, los nombres, son los que vamos nosotros a emplear para después, posteriormente, realizar las registraciones contables. Así que este plan lo vamos a usar infinidad de veces. Entonces, como ustedes verán, está acomodado empezando
por el activo. Dentro del activo tenemos los distintos rubros. Después tenemos el pasivo. Les quiero hacer una corrección para que lo corrijan ustedes. En el rubro bienes de cambio, acá tienen, creo, si no lo corrigieron lo de la imprenta, tienen 2.5.1, puede ser, y así sucesivamente. A ver, Sí, ¿sí? Bueno, tachen ese 2 y pongan un 1, porque se deriva precisamente del rubro bienes de cambio. Entonces, a este 5 le vamos agregando sucesivamente atrás un numerito. Entonces, corríjanlo para que no les quede mal. Bueno, después del activo, ¿qué tenemos? El pasivo. Después del pasivo, el patrimonio neto, y después vienen los resultados. Y allí les mencionan que, si bien las normas contables no le dicen a las empresas qué plan de cuenta deben emplear, es una recomendación que este plan de cuenta siga el orden que después la empresa va a tener que utilizar para confeccionar sus estados contables, su balance. Entonces, esos estados contables, el estado de situación patrimonial, que es donde se expone el activo, pasivo y patrimonio neto, está precisamente ordenado de esta manera. ¿Cómo? El activo se ordena de lo que se considera más líquido, o sea, el efectivo es lo más líquido de todo, y va a ir decreciendo esa liquidez, o sea, se va a ir haciendo menor hasta llegar a lo menos líquido, que son los bienes de uso. O sea, de la caja pasamos a un inmueble. ¿Por qué es menos líquido un inmueble? Porque no me representa dinero ya que tengo a mi disposición para yo poder usarlo y efectuar un pago, sino que este inmueble, para poder convertirse en dinero, previamente lo voy a tener que vender. Entonces se va de lo más líquido a lo menos líquido. Y para los pasivos también hay un orden sugerido. Se dice que se va de lo más exigible, o sea, aquello que yo tengo ya hoy la certeza que voy a tener que cancelar, que son las deudas comerciales, los préstamos, a lo menos exigible, que vendrían a ser las previsiones, que no lo vimos en detalle aún, pero ¿se acuerdan cuando vimos el tema de los pasivos contingentes? Que estaban los pasivos ciertos y los pasivos contingentes. Aquellos que, si bien a hoy no me significan una obligación cierta de tener que cancelarlo, si pasa un hecho determinado en el futuro, voy a, sí, ahí recién tener esa obligación. Me va a surgir un pasivo cierto. Era el ejemplo que habíamos dado, que la empresa tenía un juicio que era muy probable que lo iba a perder. Entonces, constituíamos un resguardo que se llamaba una previsión por ese juicio de pasivo. Entonces, a hoy esto... Profe, una pregunta. Sí. Esta parte de la Sí. teoría que estás explicando, Sí. ¿está en el apunte así detallado? Porque Sí. este ¿Saben ejemplo... dónde está explicado el orden del plan de cuenta en Sí. la página 92, en los dos últimos parrafitos, donde dice, en el plan de cuenta las mismas se ordenan siguiendo el orden de exposición. Sí. Ahí, bueno, esos dos párrafos te explican muy resumidamente
esto de cómo se acomodan las cuentas en el plan. Y yo se lo Está estoy bien. mostrando Sí, no, por eso gráficamente. yo buscaba el ejemplo como está escrito en el Claro. sobre. No, está No, bien, no. gracias. Estamos. Bueno, entonces, el pasivo va de lo más exigible a lo menos exigible, que son las previsibles. Bien, ¿qué más nos queda de las cuentas? Y ya vamos terminando con esta herramienta. Bueno, vimos el plan de cuentas, pero si a ese plan de cuentas, que dijimos que era un listado ordenado de las cuentas, le agregamos un análisis de cada una de esas cuentas, allí obtenemos lo que se llama un manual de cuentas. O sea, imagínense un libro de todas las cuentas que emplea la empresa. Ese análisis va a consistir en decir qué tipo de cuenta se trata. ¿Es patrimonial, de resultados, de orden? Todo ese análisis, esa clasificación que nosotros hicimos. Bueno, ¿qué también va a decir el manual? ¿Cuándo esa cuenta aumenta? ¿Cuándo disminuye? ¿Qué tipo de saldo tiene? Y por último, ese saldo que representa. ¿Para qué sirve un manual de cuenta? Y es sumamente Profe. importante. Sí. Eso es por empresa, ¿no? No, o sea, no sería tan en general. Cada empresa hace el manual de cuentas. Exacto. Va a tener su propio manual en base a su propio plan de cuenta. No va a haber dos manuales idénticos. Puede ser, hay cuentas genéricas, ejemplo, la cuenta caja, ¿no? Esa la emplean todas las empresas. Entonces, va a aparecer en todos los planes y el análisis de esa cuenta va a ser el mismo en todos. Pero hay cuentas específicas que esa empresa va a contener en su manual que otra, por ejemplo, ni ahí que la va a emplear. Entonces, el manual, así como el plan, son muy propios de cada una de las empresas. Y se dice que es sumamente importante para lo que es el sistema de información contable que esté definido y que exista un manual en cada una de las empresas. Porque imagínense, ustedes entran a trabajar en una empresa y les asignan como tarea tener que contabilizar las operaciones que va haciendo la empresa. Bueno, de acá que ustedes conozcan al dedillo, digamos, cómo se usa cada una de las cuentas, le va a llevar un tiempo, ¿no? Entonces, puede por ahí que haya alguien que les explica o ustedes que puedan consultar, che, ¿cómo uso qué cuenta uso para cuando compremos determinada material o determinada cosa? Pero a veces, hasta incluso al otro que le preguntemos, puede entrar en duda qué cuenta emplear. Entonces, si la empresa posee este manual redactado, cualquiera puede ir a acceder a ese manual y consultar cómo se emplea cada una de las cuentas. Entonces, si nosotros tendríamos que decir, bueno, ¿qué función cumple un manual al sistema de información que tiene la empresa? Ahí se los menciona, en la página 94. Podemos decir que un manual logra el uso uniforme de las cuentas y también permite resolver dudas acerca del empleo de alguna de esas cuentas, o sea, su aplicabilidad, cuándo usar una y cuándo usar otra de las cuentas. Esa vendría a ser la importancia que tiene un manual de cuentas. Ahí terminamos. ¿Qué les pueden llegar a pedir? Y que por ahí yo he visto en algunos de los exámenes. Redacte para una cuenta o dos, a lo sumo, cómo sería la partecita del manual de cuentas. Entonces ustedes, por ejemplo, cuenta mercadería. ¿Qué tendrían que poner?
Es una cuenta patrimonial del activo cuando aumenta la cuenta de mercadería. ¿Cuándo aumenta? Que nosotros no la vimos en asiento, pero ya con la igualdad. ¿Cuándo me aumentaba a mí esa cuenta? Cuando compro mercadería. Perfecto. Siempre que compre, esa cuenta aumenta. ¿Y cuándo disminuye la cuenta de venta? ¿En qué ocasión? ¿Ventas o mercadería? Mercadería. Cuando Con la vendemos. venta. Con una venta. Con la venta. Pero cuando vendemos y que contabilizamos, ¿qué cosa de la parte de El la venta? costo El de la costo. mercadería vendida. ¿Estamos? Eso mismo. Cuando reflejamos el costo de esa mercadería. ¿Cuándo me puede disminuir también mercadería? Porque no solamente allí. A ver qué se les ocurre. Cuando Por alguna pérdida. Cuando devolvemos mercadería. Cuando se produce una pérdida, perfecto, por ejemplo, registraríamos un quebranto por robo Un quebranto. y se nos va mercadería. Y otro ejemplo podría ser cuando devolvemos mercadería, porque no era lo que habíamos solicitado nosotros, entonces le devolvemos una parte de esa mercadería al proveedor. Eso sería también un ejemplo de disminución. Bueno, ¿qué saldo tiene? Tiene un saldo de tipo... Profe, ¿sería aumenta por el debe y disminuye por el haber? Exacto, todavía yo no se los aclaré, eso iría en el manual de cuentas, pero como no vimos el método de la partida doble, por eso no se los aclaré en detalle, pero es correcto lo que vos Ah, decís. ok. ¿Mm? Bueno, pero todo eso va en el manual. ¿Por qué lado aumenta? Si por el debe, por el haber. ¿Qué tipo de saldo tiene? En este caso tiene un saldo que se llama deudor, siempre tiene saldo deudor. ¿Por qué? Porque siempre mercadería es la que tenemos en existencia, ¿no? No puede haber mercadería invisible que no tenemos. Siempre es un bien tangible. Bueno, y porque las cuentas después, vamos a ver, de activos, siempre tienen saldo deudor. ¿Y qué representa el saldo? Y bueno, es la mercadería que tiene en existencia la empresa, ya sea en su depósito o también la remitida para su venta a un tercero, y que está a disposición y con la intención de ser vendida. Todo eso se redacta en el manual de cuentas. Bueno, terminamos con las cuentas y ahora pasamos a otra de las Profe. herramientas. Sí, ¿Y en qué momento se hace el cierre de cada ejercicio o cómo es? el manual, ¿vos decís? Claro, claro. No, el manual de cuentas, al igual que el plan de cuentas, se deben diseñar antes de arrancar la empresa. O sea, cuando nosotros estamos en el momento de constitución de esa empresa, diseñando lo que va a ser el sistema de información contable, en ese momento una de las cosas fundamentales, se podría decir, es el diseño de estas dos cosas, el plan de cuenta y el manual de cuenta. Ahora, van a ser de tipo tentativo, ¿verdad? Va a ser algo resumido dentro de todo. ¿Por qué? Porque una vez que arranque la empresa, ahí nos van a ir surgiendo en el día a día y con la operatoria que lleva a cabo, infinidad de situaciones nuevas, no previstas, y que va a obligar a la empresa a crear nuevas cuentas y por lo tanto analizar esas cuentas y reflejarlo en el manual. Entonces, siempre se diseñan cuando arranca la empresa y después se va actualizando, se van agregando o también se van sacando cuentas porque la empresa pudo en un primer momento dedicarse a la venta de un determinado bien y después no lo vende más, entonces ¿para qué se va a justificar seguir teniéndolo en el manual si ese bien no está más a la venta? Claro, o puede agregar otra venta. Eso, exacto. Siempre se hace al principio y después se actualiza. Por eso debe ser flexible, debe permitir el agregado de
nuevas cuentas o sacadas. Bien, según la herramienta fundamental de la cual se vale el sistema de información contable para asentar las operaciones. Porque las cuentas eran la herramienta con que registrábamos, ¿no? Pero ahora pasamos a la otra herramienta. ¿Dónde registramos con esas cuentas? Ese dónde, ese vendría a ser ese lugar, ese medio donde vamos a dejar asentadas las operaciones, son precisamente los registros contables. Ahí ya estamos en la página 94 del libro, donde les menciono. Dice, bueno, ¿qué son los registros contables si tuviéramos que dar una definición? Y podríamos decir que son los elementos donde se anotan los datos contables y se almacena toda la información que después nos va a permitir preparar lo que son los informes contables. Y allí les aclara que según nuestro actual Código Civil y Comercial, ¿quiénes están obligados a llevar contabilidad? O sea, registro de las operaciones que van realizando. Y les dice, todas las personas jurídicas privadas, todas, y las personas que no son jurídicas privadas, sino las personas humanas, que realicen alguna actividad de tipo económico o que sean titulares de una empresa, un establecimiento comercial, industrial, agropecuario o de servicio. Medio que todo tiene que llevar contabilidad, ¿no? Bueno, hay otra disposición del código donde nos menciona qué registros contables se consideran indispensables. Antes nuestro antiguo código, como fue redactado en este momento, nos decía que eran obligatorios. Hoy esa palabrita obligatorio fue reemplazada por indispensable, que podríamos decir que son sinónimos, ¿no? En la práctica. Indispensable, o sea que sí o sí lo debemos llevar, no podemos prescindir de dichos registros. Es obligatorio. En resumen, son obligatorios. Pero bueno, quisieron cambiar de obligatorio a indispensable. Y nos dice el código, ¿son indispensables el libro diario, que después vamos a ver qué es el libro diario, y cada uno de los que mencionamos acá, el inventario y balances? Después nos dice, todos aquellos que sean necesarios para una adecuada integración del sistema contable y que exija la importancia y naturaleza de las actividades. Bueno, no lo deja muy claro, ¿no? Cuáles se consideran entonces adecuados para... Yo ahí les puse que entrarían dentro de esta categoría, por ejemplo, los mayores y los subsidiarios. Después también vamos a ver qué son. Y por último dice, son indispensables los que en forma especial impongan, ya sea este Código Civil y Comercial u otras leyes o disposiciones. Porque bien sabemos que hay, por ejemplo, la Ley de Sociedades le impone a determinado tipo de sociedades que deben llevar de manera obligatoria un libro de actas, o el libro de accionistas, o por resoluciones de la FIP, ella nos obliga a que llevemos el libro IVA compras, IVA o venta para los responsables inscriptos en el IVA. ¿Un libro de socios en una cooperativa también sería? También entraría, caería ahí, en esa última de los recuadritos. Exacto. ¿Por qué? Porque se le impone la normativa que rige a las cooperativas. ¿Estamos? Entonces, allí entrarían, y allí le puse yo esos ejemplos para que ustedes los vean. Bueno, ¿qué más nos dice el código?
Estos libros que son considerados indispensables, súper necesarios, deben cumplir con determinados requisitos. Ellos son, estar encuadernados. Encuadernados, por ejemplo, es el libro que tenemos de nosotros, de teoría o de práctica, si ustedes lo adquirieron, bueno. O sea, las hojas están unidas entre sí, no se trata de hojas sueltas, sino que están pegadas, están adheridas una con otra. Foliados, eso significa que tienen un número cada una de las hojas, de manera correlativa. Y están rubricados. La rúbrica, en un libro, es sinónimo de individualización de ese libro. ¿Qué es? Es un sello que le pone el registro público del lugar donde esa empresa desarrolle su actividad. Va a tener que ir al registro público, acá en Rosario ese registro está en los tribunales, entonces el registro público de comercio agarra y le pone en la primera hoja, que está en blanco del libro, un sello grandote. En ese sello, el oficial del registro va a completar el nombre del libro, cuántas hojas tiene, a qué empresa pertenece el libro, cuál ejemplar es, o sea, si se trata del primer libro, del segundo, tercero, ¿no? ¿Y cuántos folios contiene? Tiene tantas 150 páginas, por ejemplo. Entonces, ese sello firmado, fechado y en original, obviamente, puesto en la primera hoja del libro, lo que hace es darle autenticidad a ese libro. Entonces, ahí yo les puse un dibujo para que ustedes vean el libro diario, el inventario y balance, el registro de acciones. Todos estos se compran en las librerías, así, son unos libros grandotes, con las tapas gruesas, pesados, que tienen todas así las hojas en blanco. Entonces, como verán, tienen las hojas, están encuadernados, acá no se alcanza a ver, pero tienen ahí el número de cada una de las hojas. Entonces, la empresa, allí en esos libros, va a tener que ir asentando toda la información. Nuestro código también establece qué no se debe hacer con estos libros. Y bueno, les menciono. Alterar el orden en que se vaya registrando la información. Dejar espacios en blanco. No se puede interlinear, raspar, enmendar o tachar en el libro. Todo lo que yo me equivoque se deberá ser salvado haciendo un asiento de ajuste. Tampoco puedo arrancar hojas de ese libro, de allí que es encuadernado. Ni tampoco, mucho menos, agregarle una hoja pegada, ¿no? Y bueno, cualquier otra circunstancia. ¿Por qué establece estas prohibiciones el Código de Comercio? Porque, ¿qué dijimos? Que cumplen tanto los comprobantes como los libros de comercio. ¿Con qué función fundamental cumplían? ¿Se acuerdan? La función legal. Función contable, por un lado, porque eran el soporte que almacenaban toda la información, pero otra bastante importante era la función jurídica, legal, probatoria, ante cualquier juicio que podamos ahora tener. Entonces, es allí que se justifican todos estos requisitos. Forma de llevar los libros, también lo menciona el código. Bueno, dice que tienen que ser en forma cronológica, o sea que no puedo anotar la información como a mí se me antoje, sino que tengo que seguir un orden tal como van sucediendo los hechos, que debe mantenerse actualizada esa información, sin alteraciones, en idioma y moneda nacional, por más que la empresa sea tenga sucursales, qué sé yo, en otro país, o
tenga alguna participación en países extranjeros, yo debo traducir esa información en la moneda local nuestra, en pesos. Y bueno, y que siempre deben permanecer en el domicilio principal de la empresa y estar a disposición de quien requiera esos libros, ¿no? Y ahora pasamos ya a analizar cada uno de estos libros que mencionamos anteriormente. El primero de ellos, lo tenemos en la página 95, es el libro diario, que es el que más vamos nosotros a ver en los ejercicios. El libro diario, y como bien lo dice su título, diario, es un libro, acá se los menciona, cronológico, porque los hechos u operaciones se anotan día por día en el mismo orden que se van sucediendo. Era indispensable, según el código, eso ya lo habíamos dicho. Se dice que es principal. ¿Por qué? Porque contiene toda la información referida a los hechos económicos registrados. Todo. Esa información, ¿cómo se vuelca en el libro diario? A través de lo que se llaman asientos contables. Usando las cuentas, que ya las analizamos. Entonces, a través de 2 o más cuentas, nosotros construimos un asiento. Y ese asiento es el que reflejamos en el libro diario. Después, se dice que es un libro heterogéneo, porque esas operaciones y hechos no se trata de toda información referida a un mismo hecho, una misma situación, sino que son todas diferentes. Entonces se dice que es heterogéneo. Y por último, según otra clasificación de los registros, se dice que este libro puede ser de primera o de segunda entrada. Y después lo vamos a analizar, eso de por qué de primera o de segunda, más en detalle. Bueno, otro de los libros contables y que bastante vamos a utilizar en la práctica es el libro mayor. Este no era indispensable, o sea, no estaba mencionado específicamente por el código como indispensable. Pero en eso que dejaba en los grises, vamos a decir, de que decía aquello que sean para una adecuada integración del sistema, lo podríamos incluir allí. Porque los mayores son sumamente útiles en lo que hace a la práctica contable. Porque el mayor me sintetiza la información. Lo que hace es mostrarme los movimientos de cada una de las cuentas de manera sintetizada. Y yo, recurriendo al mayor, rápidamente puedo decir cuál es el saldo de cada uno. Por eso, de allí que se dice que es necesario. No será indispensable, pero es necesario. ¿Qué contiene? ¿Información total, como el diario? No, se dice que es parcial la información, porque sintetiza por cada una de las cuentas sus débitos, créditos y saldos. No es heterogéneo, sino que es homogéneo, porque va agrupando la información en cada una de esas cuentas, o sea, se le dice por conceptos análogos, la clasifica la información, nos va a ir mostrando todas las cuentas de activos, todas las de pasivo, patrimonio neto, resultados, así, está clasificada por tipo de cuenta. De segunda entrada, ¿por qué? Porque la información que yo volqué en el diario, saco esa información y lo que hago es trasladarla a este libro. Por eso se dice que es de segunda, porque pasó previamente por un libro anterior y llego a este en segunda instancia. Y pueden ser mayores generales,
que van a ser los mayores para aquellas cuentas que vimos que eran las sintéticas o colectivas, o sea, mayor general, por ejemplo, para la cuenta proveedores, y mayores auxiliares para las cuentas analíticas o subcuentas. Ejemplo, José García, proveedor. Ese va a ser el mayor auxiliar. Otro libro indispensable es el libro Inventario y Balance. Este, como el diario, contiene la totalidad de la información. ¿Y qué tipo de información asentamos en este libro? Como el nombre ya nos da la pista, vamos a poner todo lo que sean los balances de la empresa. Los transcribimos. La empresa confecciona los estados contables y los copia tal cual esos estados en este libro. ¿Y qué más copia? Los inventarios. Los inventarios, tanto sean de todos los activos que posee la empresa, como de los pasivos. Hacer un inventario es hacer un recuento de lo que se tiene, ¿no? Imaginemos un inventario de la mercadería. Contamos en nuestras estanterías a una determinada fecha cuánto tenemos de los bienes que tiene la empresa. Es un tipo de libro cronológico, porque tanto los inventarios como los balances se van a ir copiando según la fecha. Hay que respetar las fechas. Es heterogéneo porque la información no está clasificada por conceptos análogos, es de primera entrada, se podría decir, y es encuadernado. Y por último, en este análisis que hacemos de los libros, tenemos esos libros que habíamos visto, esperen, por acá, que decía que en forma especial lo impone el código u otras leyes. Bueno, como ejemplo, tenemos el libro de actas, que ahí yo les puse, la ley de sociedades, establece que toda aquella organización que se haya constituido bajo una forma jurídica de sociedad, deberá llevar los libros de actas. ¿Qué es un acta? Es un papel que se confecciona donde se deja sentado qué fue lo que conversó, vamos a decir, y decidió los distintos órganos de esas sociedades. Por ejemplo, los socios se reúnen para establecer qué hacer con el resultado del ejercicio. Obtuvo ganancia, entonces arman una reunión y dicen, bueno, ¿qué decidimos hacer con el resultado? Y bueno, una parte va a ir, lo dejamos dentro de la empresa, en resultado no asignado, otra lo distribuimos entre los socios, otra hacemos una reserva. Entonces, de todas esas decisiones que tomen los órganos, se confecciona un acta y esa acta se transcribe, o sea, se copia a ese libro, que también es encuadernado, que se lleva en forma cronológica de todo lo que va decidiendo la empresa. Otro libro, también encuadernado, foliado, rubricado, es para el caso de las sociedades anónimas, que como ustedes ya habrán estudiado, el capital se divide en acciones. Entonces, tenemos que llevar un libro especial con el control de todas las acciones que tenga la compañía. A nombre de quién están esas acciones, qué cantidad de acciones hay en circulación, en cartera, si esas acciones son comunes, si son preferidas, ¿no? Todo eso se lleva en este libro. Y bueno, por último, tema de registro, tenemos el tema de la clasificación de los registros, que lo fuimos viendo al ir analizando cada uno de ellos. Entonces, en la página 97 les arranca allí lo que es la clasificación. Y que esto es muy habitual que les hagan algún tipo de pregunta sobre cómo clasificar un determinado registro.
y les dice, según el agrupamiento de la información, pueden ser heterogéneos u homogéneos. Según la cantidad, pueden ser registros principales, o sea que tienen toda la información, o parciales. Según la fuente de información, puede ser un registro de primero o de segundo. Y por último, si está encuadernado o de hojas móviles. Habíamos visto que los que eran indispensables tenían que ir en hojas móviles, ¿no? Para evitar eso de que le puedan arrancar una hoja, agregar alguna cosa. Pero se permite que determinados registros, como ser, por ejemplo, el libro diario, previa autorización solicitada al registro público de comercio, se tiene que presentar una nota, fundamentando de todo, ¿no? Se lleve lo que sea a través de hojas móviles, o sea, que no estén pegadas una con otra. Ahora, hay un libro que sí o sí no se puede llevar en hojas móviles y ese es el inventario y balance. Ese no hay ninguna chance y por ahora se tiene que seguir llevando en ese libro que es encuadernado. Bueno, si quieren hacemos, así cortamos un poquito, con, vamos a la práctica, página 60. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Me dicen y volvemos. Callado que están, se me fueron todos en nada. ¿Qué página, qué ejercicio de el 16? El 16, página 60. ¿Estamos todos? ¿Lo están viendo? ¿Llegaron? Sí, se ve. Sí, profe. ¿Cómo andan? Sí, profe. Sí, profe. Ya que estoy, aguárdenme un segundo, que me fijo el chat. No, no me escribieron nada. Bien. Ahí están. Bueno, ahí arranquemos. Nos pide este ejercicio. ¿Se lo ven allí? Esperen que se me hizo lío con la teoría. No creo que lo hicimos más. Sí. Aguárdenme un segundo. Bueno, ahí. Bueno, ahora nos queda este ejercicio. Nos dan los distintos tipos de registros contables y nos piden que los clasifiquemos según todos los criterios que vimos recién. Entonces, nos piden, primero, libro diario. Tenemos que decir, según el agrupamiento, según la cantidad de información. Bueno. Si les parece, esperen que... Ahí está. Bueno, de los que están presentes, porque siempre por ahí son los mismos que le escucho la voz. Vamos a ver. Voy a ir llamando. No se me asusten. Lo vamos a ir haciendo entre todos. Bueno, a ver. Ya algunos me empiezan a abandonar la reunión. Bueno, no se asusten. Si lo vamos haciendo entre todos. Bueno, a ver. Pilar, ¿me escuchás, Pilar? Pilar Villalba. Ahí te veo que estás conectada. No, no está. Otra se me fue.
Vamos a llamar un elenco masculino. Nicolás Quesada, ¿te animás a responder la pregunta? Están en lo que acabamos de ver, tienen el libro de teoría abierto. ¿Se animan? ¿No? ¿Tampoco? Melissa Bustamante. Tampoco. Y eso que no le estoy pidiendo que abran la cámara, chicos. Bueno. Alguno que quiera participar y que no sean siempre los mismos, por favor. Alguno que se anime. Brian, ahí te veo justo. Brian Betorello, ¿quiere hacer el primero? Ah, ahí tenemos un valiente. Bueno, buenísimo, Brian. Nos pide el libro diario, según el agrupamiento de la información contenida en el mismo. ¿Se trataba de un heterogéneo u homogéneo? Heterogéneo. Ahí que me contestó el Brian se fue. Hola, a ver, ¿ahí está? Sí. ¿Ahí está? ¿Se me escucha? Sí, Brian. Bien, escucho. profe. Ahí está, a ver, ¿cómo es la pregunta, la del libro diario? Sí, el diario. Y tenemos Heterogéneo, que ¿verdad? clasificarlo. Perfecto. Porque tenía toda la información de las operaciones, pero no clasificada, no agrupada según qué tipo de operación se trataba, sino que estaba como de todo tipo. ¿Estamos? Entonces, heterogéneo. Bárbaro. Según la cantidad de información. Total, toda tiene. ¿Verdad? Perfecto. Contiene la totalidad de la información sobre los hechos económicos. Después, según las exigencias del código, ¿se trata de un indispensable o no indispensable? Indispensable, profe. Sí. Es esencial que esté. Perfecto. Esperen, voy a poner. Voy a movilizar. Así damos. Ahora no. Bueno. Entonces, según el código, el diario era indispensable. Bien. Y según la fuente de información, y esto no se los aclaré. Bueno. Acá dice de primera entrada o de segunda entrada. Y si quieren lo vemos, así ya les queda en la teoría. ¿De qué se trata esto? Hay una forma de contabilizar las operaciones que se llama usando subdiarios. O sea, tenemos el diario principal y a su vez tenemos subdiarios. Según que use o no estos subdiarios, se va a llamar. Si no uso la registración, se dice que es directa. Y si sí usamos, es indirecta. ¿Qué será una y qué será la otra? La directa es cuando de los datos del comprobante yo voy directamente al libro diario. Entonces, allí el diario se dice que es un registro de primera entrada. De acá, vamos acá. Y después del diario, lo que hacíamos era mayorizar. Por eso el mayor siempre, pero siempre, se trata de un registro de segunda entrada. Pero, ¿qué pasa cuando hay subdiarios? ¿Qué es un subdiario? Empecemos por allí. Hay determinadas operaciones que son de carácter repetitivo. Por ejemplo, todas las compras las podríamos agrupar juntas. Todas las ventas, todos los cobros, todos los pagos, todo lo que sea un pago en efectivo, los pagos con cheque. Bueno, podemos tener infinidad de subdiarios, ¿no?
Entonces, las que son repetitivas, las vamos a contabilizar desde el comprobante, vamos a clasificarla. Esta va a ir a parar en tal subdiario, aquella otra en tal otro, y así. Entonces, cuando empleamos estos subdiarios, el Código de Comercio nos dice, bueno, por periodos que no pueden ser mayores a un mes, vaya haciendo un resumen de cada uno de esos subdiarios, donde juntemos todas las compras que tuvimos de ese mes, todas las ventas, todos los cobros, ¿sí? Y ese asiento resumen lo pasamos al diario general, o principal. Entonces, en ese caso, el diario ya no es de primera entrada, porque no fuimos del comprobante directo al diario, sino que fuimos a otro registro que fue el subdiario. Entonces, allí, el diario pasa a ser un registro de segunda entrada. Pero, ¿qué pasa? Hay operaciones que no son repetitivas y por lo tanto no las voy a poder contabilizar en cada uno de esos subdiarios. Para esas que no son repetitivas, el diario sí va a ser un registro de primera entrada. Y de así al diario vamos al mayor. Bien, entonces, con esta aclaración previa, volvamos al ejercicio. ¿Qué nos dice? El diario es de primera o de segunda. Entonces, si nosotros estamos en un examen y tuviéramos que responder esta pregunta, podemos poner, ¿es de primera entrada? ¿Para quién? Es de primera entrada por libro diario, profe. Para las acciones que no son repetitivas. Eso mismo. Para las operaciones no repetitivas. ¿Estamos? Para ella vendría a ser de primera entrada. ¿Y en qué otras circunstancias de primera entrada? Porque eso cuando usábamos subdiario. Pero cuando no usábamos subdiario, siempre el diario va a ser de primera. No usamos subdiario. Bueno, ahí no sé si se alcanza a ver. ¿Y cuándo es de segunda entrada? Cuando sí usamos subdiarios para esas operaciones repetitivas. Ahí quedó. No hay subdiario, o sí hay para las operaciones. Ahí. Listo. Es de segunda entrada. Ah, y nos falta el caso. No, ahí estaría. Listo. Ahí estaría la respuesta completa. Esperen que no se alcanza a ver. Ahí está. El mayor. El mayor, según el agrupamiento de la información, ¿es homogéneo o heterogéneo? Homogéneo. Esperen, no contesten, que voy llamando. Que yo tengo que ir anotando una nota de concepto de ustedes, de seguimiento. Por eso es que hago esto del llamarlos, tomar la asistencia. ¿Estamos? Bueno, también cuando me envían las tareas o me hacen consultas. Bueno, a ver. Sayay Rostaño. ¿Está Sayay? Sí, profe. Buenísimo, Sayay. Bueno, el mayor se trata de un homogéneo o un heterogéneo. ¿Qué habíamos dicho? Homogéneo. Perfecto. Homogéneo. La información, medio que la clasificábamos en cada una de las cuentas. Claro. ¿Tenía la totalidad de la información sobre los hechos económicos o parcial? Parcializada. Era parcial. ¿Qué más nos pide? ¿Es indispensable? ¿Está específicamente mencionado por el código como un libro indispensable o no? No. No. Entonces, no indispensable. Si quisiéramos aclararlo un poco más,
No es indispensable, pero sí necesario, ¿no? Pero nos pide nada más que ese. Y se trata de un libro donde del comprobante ya volcamos la información en el mayor o pasamos por algo previamente. No, es de segunda entrada. Siempre este es de segunda entrada. Hasta podríamos decir de tercera entrada, ¿no? Porque cuando hay subdiario, primero pasó por el subdiario, después por el diario y después por un mayor, si es principal, ¿no? Bueno, pero vamos a ponerle de segunda entrada. Buenísimo. Gracias, Ayay. Correcta la respuesta. A ver. Siguiente. ¿A quién tenemos? Vamos a un masculino. Leonardo Rodríguez. ¿Estamos, Leonardo? ¿Me escuchás? Leo. ¿No? Miren que los que yo menciono y no responden, lamentablemente, voy a tener que poner ausente. ¿Qué más tenemos? A ver. Sí, Nazarena. Decime. No, profe, había levantado la mano por si querías que lo haga yo. Bueno, dale, Nazarena. Te escucho. Libre inventario y balance. ¿Es heterogéneo o homogéneo? ¿Qué te parece? Heterogéneo. Perfecto. Este es heterogéneo. Después, contiene toda la información o partes de la información. Totalidad. Total. O sea, tiene todos los balances y todos los inventarios de la empresa. ¿Es indispensable o no indispensable según el código? Sí, indispensable. Este es, junto con el diario, los dos. Profe, Sí, sí, Lourdes. ¿está bien igual si en lugar de ponerme indispensable puse necesario? No, tenés que poner, porque lo menciona justamente con esa palabrita, indispensable. Entonces ¿Indispensable o tenemos no que, indispensable? claro, tenemos que el inventario y balance y el diario son los dos únicos que el código los menciona con esa palabrita. Entonces, para esto sí o sí le ponemos eso. El resto sí le podemos poner no son indispensables, son necesarios y todo eso. Pero esto no zafamos. Libro, inventario y balance. Según la fuente, ¿es de primera o de segunda? Nazareno. De primera. Este es de primera entrada. Porque el balance y el inventario lo hicimos y lo copiamos acá. No pasó por ningún otro libro previo. Bien. A ver, ¿algún otro valiente que quiera levantar la mano? Profe, si querés te lo digo. Sí, Dayana, te escucho. Su Es diario de compra. homogéneo. Homogéneo, muy bien, porque acá agrupamos todas las compras juntas. Entonces es información de un mismo tipo. ¿Contiene toda la información o parte de la información? Parcial. Parcial, porque solamente va a tener las compras. ¿Está mencionado como indispensable o no? No indispensable. No, no es indispensable. Se podría decir que es necesario, pero no está mencionado. ¿Y es de segunda o de primera? De segunda. ¿Es de segunda? ¿Fuimos antes a otro registro a sentar el hecho y después vinimos acá? No, es de primera. Primero, del comprobante, o sea, de la factura de compra, lo volcamos al subdiario de compra. ¿Estamos? Bueno, Profe, una pregunta. sí, ¿Los subdiarios son siempre Sí. parciales? y sí, porque no contienen Todo, toda lo que es la operatoria de la empresa.
solamente muestra de esa operatoria lo que son las compras, lo que son los cobros, lo que son los pagos. Precisamente, Y el libro de inventario y balance, sí, ¿por qué es considerado total? porque el objetivo es contener todos los estados contables y los inventarios. Ese es, digamos, el tema del cual trata ese libro, ¿no? De eso, ¿contiene todo? Sí, porque no podemos un año decir, no, este año no lo copio el balance, copio el del año que viene porque es más lindo. No, sobre el tema que trata específicamente el libro, él contiene la totalidad de la información. De manera está medio por ahí la cuestión. Apelando a cuál es el objetivo del libro, si de eso contiene todo o parte. Bueno, y el subdiario de cobranza, no lo vamos a hacer porque es igual al subdiario de compra. ¿Estamos? Bueno, listo. Muy bien los valientes que contestaron. Ahora vamos, no tenemos más actividades por creo. Bueno, pasemos de vuelta a la teoría. Acá vamos a ver, ya vimos los métodos de registración y ahora lo que vamos a ver, los medios de registración. O sea, esto está en la página, espero que me ubique, 100. En los medios vendría a ser con qué nosotros hacemos las registraciones en los registros, precisamente. Y bueno, hay dos posibilidades hoy en día que podemos hacer. Porque a través de la historia, antes se las mencionaban, ahora ya directamente se las sacamos, había lo que eran las máquinas de contabilidad, una serie de... Tenían tarjetas perforadas, bueno, imagínense que era con lo que tenía posibilidad la gente de hacer sus anotaciones contables, ¿no? Fue evolucionando el avance de la tecnología. Entonces, esos medios de registración lo vamos a simplificar y decir que hay dos. El que es manual, o sea que anotamos de manera manuscrita las operaciones en los registros contables, que fue la primera forma con la que contó el hombre para llevar sus registraciones, ¿no? Una vez que se inventó la imprenta, que surgió el papel también, porque ¿se acuerdan cuando vimos la historia de la contabilidad que hacían las anotaciones con palos, piedras, hierros, a través de marcas en una barra de arcilla, ¿no? Bueno, entonces, esa es la manual, pero la manual tiene el gran inconveniente de la lentitud del procesamiento de la información, la mayor cantidad de errores cometidos, porque habíamos dicho que en estos libros no se podía borrar, tachar, enmendar, corregir con liquid paper, ¿no? Entonces imagínense que cada vez que nos equivocamos tenemos que tirar el libro. Entonces, de la manual se llega a la que hoy en día está en uso, que es el procesamiento electrónico de la información a través de computadoras y de lo que son los software contables, que son programas diseñados específicamente para el procesamiento de la información. Estos tienen una gran velocidad de procesamiento, de capacidad de almacenamiento de la información contable, minimiza los errores porque tienen incorporados ellos controles que permanentemente van chequeando que balancee la partida doble. Así que este es hoy el método utilizado para procesar la información. No quita que algún registro, no digo los indispensables, pero alguna otra registración se haga de manera manual, eso no quita. Pero
ya el 99% todo se procesa a través de la electrónica. Último tema de este capítulo 3, y con esto terminamos. Página 100. Bueno, ya vimos todo lo que era la entrada, el procesamiento de los datos, y sabemos que hay una salida que no la vimos en detalle, pero sabemos que todo esto lo hacemos precisamente para obtener el producto final, que son los informes contables. Entonces, para que toda esta maquinaria funcione adecuadamente y yo obtenga lo que realmente quiero, que es información útil para la toma de decisiones, obviamente va a haber que efectuar lo que se llaman controles en cada una de estas etapas. Entonces, los controles los podemos clasificar en dos grandes grupos. Uno, que son los que se llaman al procesamiento de la información, que abarcaría todo el sistema de información contable, en cada una de sus etapas. Ese control puede ser de entrada, o sea, que lo que vamos a controlar es acá. Cuando el dato está entrando al sistema de información a través de ese comprobante, está entrando el procesamiento. Entonces, en esa etapa, por ejemplo, vamos a controlar qué pasa. Que el comprobante esté autorizado, si es necesario que ello sea. Por ejemplo, una orden de pago que tenga la firma de autorización del tesorero. Si no tiene la firma, no lo procesamos. Que ese comprobante contenga todos los datos necesarios que yo necesito para registrar la operación. Que tenga, si están numerados, esa numeración sea correlativa, no esté intercalando. Acá yo, por ejemplo, les puse, no sé si lo alcanzan a ver, está medio clarucho. Cuando teníamos el comprobante, ¿se acuerdan que vimos que como el comprobante cumplía una función contable, pero también una función jurídica o legal, era que ese comprobante sea válido? Imagínense que a mí efectúo un gasto y me dan este papelito celeste que ustedes están viendo aquí y que es común que se lo den precisamente, pese a todos los controles que instrumenta la FIP, de los controladores fiscales, la factura electrónica y toda la sonata. Este papelito sigue existiendo y se da en la práctica. Entonces, ¿a ustedes les parece que yo puedo ingresar en mi contabilidad este comprobante, que puedo registrar? Punto número 1. No, porque no es un comprobante válido. No contiene todos los datos que yo necesito para registrar la operación. Tiene la fecha, acá ni siquiera completaron el encabezamiento, un total, yo no sé si ese total tiene IVA, si no tiene. El detalle de lo que yo estoy comprando no se ve prácticamente. Y bueno, lo siguiente es que no se trata de un comprobante que la FIP me dice que es válido para yo tomarlo como un medio de prueba de mis registros contables. Entonces, terminantemente prohibido ingresar esto a mi contabilidad. Sí, vamos a ingresar aquel que cumple con todos esos requisitos. Que lo habíamos visto con la clase pasada, creo que fue que yo entré por internet a la página web de la FIP, donde tiene una parte que dice validación de los comprobantes. Entonces yo meto el número, la fecha, el quit, el importe, y me sale un cartelito que dice, este comprobante ha sido válidamente emitido. Entonces, yo con eso ya tengo la seguridad que ese comprobante no es apócrifo, no es falso, no fue dibujado. ¿Estamos? Entonces, este sería uno de los de entrada. Otro
es control, es al procesamiento ya propiamente dicho del comprobante. Ahí lo que vamos a controlar es, por ejemplo, si estoy utilizando las cuentas corrientes, la cuenta contable correcta, si el valor que le asigno es el correcto, si, por ejemplo, no me comí de discriminar el IVA en la operación, o si hay un impuesto, una percepción que no la estoy contabilizando. Bueno, todo eso hace el control del procesamiento. Y por último tenemos el control que se aplica en la etapa de salida ya de ese comprobante. Cuando el comprobante ya está contabilizado, ya está sentado en los libros, entonces yo lo que hago es revisar. Por ejemplo, entre el total contabilizado con el total que yo obtuve en una etapa anterior de ese procesamiento. Por ejemplo, en la entrada. O entre el saldo de una cuenta y el saldo que me informa de la misma otro sector de la empresa. Por ejemplo, en contabilidad yo tengo que la cuenta banco tiene 10.000 pesos. Voy y le pregunto al de tesorería, vos que controlás el resumen bancario todos los días y lo conciliás con notas, ¿el saldo del banco está ok o me falta registrar algo? Ese sería un control de salida. Y los otros procedimientos de control son los que se llaman de tipo periódico, porque se hacen cada tanto. Y su objetivo no hace ya al procesamiento en sí del dato, sino a lograr que la información que se va obteniendo de mi contabilidad sea lo más razonable posible. O sea, cercana a la realidad, verídica, que muestre la verdadera realidad. Y allí tenemos, por ejemplo, todo lo que son. Hago un arqueo de caja, o sea, recuento cuánto dinero tengo en la caja, hago una conciliación bancaria, comparo el saldo que me dice el resumen con el saldo que dicen mis libros, hago un inventario de la mercadería, todo eso son controles de tipo periódico. ¿Qué se pueden hacer? En cualquier momento que la empresa lo necesite realizar y siempre, siempre a fecha de cierre del ejercicio. Es obligación hacerlo. Y de esos controles surgen lo que se llaman los asientos de ajuste en mi libro diario, ¿no? Vamos a tener que asentar allí. Se acaba la unidad 3, es bastante larga y contiene bastantes temas, así que repasen, por favor, porque ya, como verán, falta cada vez menos para el integrador, ¿no? El 5 de agosto. Estamos a menos de 2 meses. Bueno, como ejercicio vinculado a esto de los controles, tienen uno chiquitito, súper fácil, página 124 del libro de teoría hasta que ahí les pide que relacione con flechas lo que dice en la derecha con el tipo de control que se trataría. Así que eso se los dejo de tarea. Si tienen alguna duda, me consultan, como siempre les recuerdo. Bueno, por hoy llegamos hasta acá. Jueves próximo. Profe, ¿qué página era el ejercicio? Es, aguárdame, página 124. Ahí está. Bueno. Tienen que estar los datos de... esperen que me escribió. Ahí te leo, Karen. Esperame un segundo. ¿Me escuchan bien ustedes? Porque me escribieron varios que no se escuchan. Sí, profe. Sí, se Se escucha muy escucha, bien. profe. Debe ser la internet que se fue, ¿vieron? Karen me pregunta, ¿tienen que estar los datos de inscripción de ASPIT de emisor y receptor?
En el comprobante, dependiendo de qué tipo de comprobante se trate, ejemplo, factura A, nota de débito, nota de crédito, allí sí, tienen que estar los datos, nombre, número de quit, domicilio, localidad, todo eso, impuesto en los que está inscrito el emisor, y dependiendo también del comprobante, los datos del receptor, excepto que se trate de un consumidor final el receptor. Entonces, ahí dicen las disposiciones que no es obligación que figure el nombre del receptor. Con que diga consumidor final ya es suficiente. Bueno, buenísimo. Hasta acá llegamos y para la próxima clase les quedó ese de tarea y el capítulo 4, que después les indico yo cuáles serían los puntos que tienen que leer, para así vamos avanzando con la teoría. Bueno, cualquier duda me la hacen llegar como siempre. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, pasen buenas noches todos. Gracias. Hasta el jueves. Chao, Chao. profe. Adiós, adiós. Hola, Argentina. Hasta luego, profe.